Buenas noches, mi nombre es Lady García y actualmente estudio en la Corporación Universitaria Minuto de Dios en la ciudad de Cúcuta. Curso el tercer semestre. En este momento vamos a hablar de un tema el cual pertenece a la materia de desarrollo contemporáneo y nos hablan de los hitos históricos. Entonces acá tenemos como una definición de lo que son los hitos históricos. Entonces los hitos históricos, ¿a qué nos hacen referencia? A todos los acontecimientos importantes que sucedieron durante la historia. ¿Qué significa hito? Se utiliza para denominar a la señal permanente que permite hacer una dirección, una situación geográfica o una distancia determinada. Suele tratarse de esculturas o señalaciones de diversos materiales, lo que les estaba diciendo que hace referencia a la historia. ¿Qué fueron los hitos y cuáles fueron unos de ellos? En el siglo XVI el primer hito ocurrió. En esta época fue la época del descubrimiento, en cuando la ideología se partió en dos, porque allí fue donde el mundo se dividió entre las metrópolis y las colonias, que implicó una separación entre países civilizados y los países bárbaros. Durante el año 1533 es otro hito y fue donde se presentó el Tratado de Tordesillas, que arrancó con la construcción de periferias. Aquí fue donde se formalizó el reparto del Nuevo Mundo. Cuando firmaron este tratado, las periferias debían exportar sus productos a las grandes potencias y luego estos productos eran industrializados por ellos mismos, así obligaban a las periferias a comprar sus mismos productos, pero industrializados y con valores muy altos. Esto también lo vemos actualmente, ¿sí? Por ejemplo, nuestro país es muy bueno exportando flores. Nuestro país importa las flores a otros países y ellos allá las tratan, las industrializan y las envían nuevamente, pero convertidas en perfumes. Esto es un gran ejemplo. Entonces aquí es donde nosotros pues tenemos toda la capacidad, todo el material, pero nos toca o le vendemos a otros para que lo industrialicen y ellos sí ganan unos muy buenos intereses. Otro de los hitos se presentó en el siglo XIX, que fue donde se creó el estereotipo de las razas inferiores, o sea, las personas que eran menos dignas. Ahí fue donde se clasificaron entre negros, mestizos y indios, que requerían un blanqueamiento según lo que ellos creían. Los sometían a trabajos muy fuertes y con unos horarios extenuantes. Y aquí los más beneficiados era la clase dominante, que eran las clases altas. Otro hito se presentó en 1919, donde se conoció el Tratado de Versalles, que realizó un pacto donde se estipuló la repartición de las colonias por el mundo, el cual no funcionó porque siempre las grandes potencias querían aprovecharse de los más necesitados. Otro hito se presentó en 1949, donde por primera vez se escuchó el término desarrollado por el presidente Truman, que era el muy conocido desarrollo donde comenzó el subdesarrollo, que es la etapa previa al desarrollo. Otro de los hitos se presentó en 1960 y este fue en Estados Unidos, donde se mostró el camino para los países atrasados, supuestamente para alcanzar la modernización. Para pasarla debían cumplir con 5 etapas muy importantes. Una de ellas era la sociedad tradicional, la precondición para el despegue hacia un crecimiento, el autosostenimiento, el camino hacia la madurez y la etapa de alto consumo masivo. Estos fueron los hitos que nos presentó el tema visto en clase. Bueno, compañeros, y con esto finalizo mi exposición en la cual hablé de los hitos que se presentaron durante la historia. Muchas gracias por la atención prestada y que Dios los bendiga.